Los saludo nuevamente, profesor Uni Simón. Vamos a continuar con esta segunda parte de la orientación sobre cómo se configura el módulo de calificaciones en nuestra aula extendida institucional. Estamos ubicados en el curso que estamos configurando y estamos en el informe del calificador para retomar un poco lo que estábamos conversando en el video anterior, la necesidad de poder configurar en este punto las categorías que vienen siendo específicamente esas secciones, ¿cierto? O esas, digamos, segmentos temporales en los que se divide nuestro semestre académico, que vendría siendo entonces el primer corte, el segundo corte y el tercer corte académico. Para eso entonces vemos que solamente hay una categoría padre gigante, que es la que se denomina como el nombre del curso. Entonces queremos que también haya una categoría padre que corresponda al primer corte y donde podamos incorporar las actividades que están numeradas según la unidad 1. Entonces, pues vamos por acá a configuración y vamos a revisar. Aquí están las actividades que están cargadas. Están incluso actividades de otras pestañas que no vamos a configurar en este caso. El ejemplo lo vamos a hacer únicamente con el primer corte académico. Con eso es suficiente para que lo repliquemos con el segundo corte y el tercer corte académico. Entonces vamos a trabajar únicamente con las de el primer corte. Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos crear esa categoría padre y lo vamos a hacer aquí al final donde dice añadir categoría. Simplemente le vamos a dar un nombre a esta categoría que va a ser pues primer corte, ¿cierto? Le vamos a colocar 30% como para que los estudiantes lo tengan muy presente. En el cálculo total, pues le vamos a decir que es una media ponderada de calificaciones, porque las calificaciones que van a contener estas actividades pues se van a promediar de alguna manera al finalizar ese corte. Entonces, digamos que es una media ponderada. Tipo de calificación, pues le podemos colocar valor. Y que, pues, evidentemente, siempre que veamos calificación máxima y vayamos a otorgar una calificación cuantitativa, es importante que cambiemos ese 100 que viene por defecto por un 5, que es la máxima calificación en nuestra universidad, por supuesto. Y para calificación mínima, pues también el número 3. ¿Por qué? Pues con 3, digamos que cuando estamos valorando cuantitativamente, efectivamente es con el 3 que se va a aprobar o va a haber una aprobación mínima. Esto no tiene ninguna implicación, digamos, frente a pues, algún análisis o algo que haga particularmente la plataforma, sino que es como para una configuración visual. Cuando veamos el informe del evaluador o del calificador y tengamos ya las calificaciones de los estudiantes otorgadas, vamos a ver que los que obtengan menos de 3 va a tener la calificación en color rojo. Entonces eso es como lo que nos va a permitir a nosotros visualizar de alguna forma aquellos estudiantes que tengan una calificación pues perdida, por decirlo así, o reprobada. Vamos a dar guardar cambios para visualizar cómo de alguna forma pues está creando nuestra categoría de nombre primer corte. Vamos a darle continuar y vamos a observar que por acá aparece primer corte, pero pues aparece debajo, digamos, de varias actividades. Necesitamos darle un orden. Para darle un orden, basta con oprimir clic en esta flecha de doble sentido y pues vemos que está eh, como lo visualizábamos, pero entonces aquí está primer corte y es el que vamos a mover. Entonces, no lo arrastro desde acá, yo simplemente le voy a dar un clic en el espacio en blanco en donde yo quiero que aparezca. Yo voy a querer que aparezca debajo del nombre o de la categoría padre principal, que es la categoría con el nombre del curso y business. Pero entonces lo voy a ubicar acá. Le voy a dar un clic y él automáticamente se va a ubicar ahí, como una categoría padre que sale de la categoría principal, que es el nombre del curso. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos. El siguiente paso, y por aquí cobra un poco de importancia lo que les recomendaba sobre la numeración de las actividades, ya que si nosotros tenemos unas actividades, muchas actividades, fíjense, tengo varias actividades aquí planteadas que no tienen numeración, entonces yo no sabría específicamente o no tendría, digamos, la claridad de saber a qué corte o a qué categoría pertenecería, si es al primer, segundo o tercer corte. Lo bueno es que como ya previamente habíamos numerado las actividades de la unidad 1 o del corte 1 como 1.1, 1.2 y así hasta 1.5, pues fácilmente voy a poder moverlas, que es lo que vamos a hacer inmediatamente después. Vamos a ubicar las primeras, entonces 1.1, vamos a darle aquí en el checklist 1, 1.2, 1.3, la actividad 1.4 y de igual forma la actividad numerada como 1.5. Listo, tenemos todas con un chulo, ¿cierto? Con un check. Y esto porque al final
vamos a encontrar la opción de mover los ítems seleccionados a, y por supuesto nos va a salir la primera categoría que creamos, que fue primer corte. Y lo vamos a crear ahí. Listo. Con eso, pues evidentemente, ubicamos esas actividades, la 1, 2, 3 y la 4, que quedó por acá, le vamos a dar mover y la vamos a ubicar aquí, después de 1, 3. Y listo, queda automáticamente nuestras calificaciones 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y 1, 5 ahí previamente ubicadas y listas. ¿Qué pasa? El primer corte académico no es, digamos, la nota global. Recordemos que nosotros dentro de nuestra calificación o dentro de ese corte vamos a tener un componente que son los trabajos del primer corte y otro componente que efectivamente es el parcial de ese primer corte. Entonces vamos a tener que crear una categoría nueva que emerge de esa categoría principal o categoría padre que se llama primer corte. Para eso entonces nos vamos aquí, añadir categoría, y en añadir categoría vamos a colocarle que esta categoría es trabajos primer corte. Bien, podemos colocarle 50% si es el 50% de la nota, ¿sí? Si nosotros vamos a trabajar 50-50 o 40-60, bueno, lo que vayamos a colocar. Esto es informativo, esto es el nombre, es una etiqueta que le vamos a dar. No es que esto calcule, ¿cierto? Entonces, pues de alguna manera, para cálculo total le decimos que es ponderada de calificaciones también. Pero aquí en categoría padre, le voy a decir que ella no es o no está vinculada directamente a la categoría padre del curso, sino a primer corte. Claro, porque hace parte del primer corte de ese gran 30% del acumulado de la nota final de ese curso. Vamos a observar, sale primer corte 30%, obviamente trabajos va a salir como en el mismo nivel de las actividades, entonces voy a ubicarlo debajo del primer corte aquí, ¿cierto? Para que me quede como en orden de, digamos, de orden de categorías, ¿cierto? Y hay un errorcito aquí. ¿Por qué? Porque nuestras actividades, estas actividades no deben estar vinculadas a esta gran categoría padre, primer corte 30%, sino que ellas están vinculadas al trabajos primer corte. Porque con eso, pues evidentemente yo estoy sumando esas 5 actividades que planteo en esa unidad 1 del primer corte, van a sumar, ¿cierto? Ese 50% que yo como profesora determiné que valían los trabajos del primer corte. Entonces vamos a hacer esa modificación, vamos a seleccionar nuevamente, ¿cierto? Mis 5 actividades, me voy a ir acá, mover los ítems seleccionados a trabajos, primer corte, 50%, y le voy a dar aquí continuar, y pues ahora sí vamos a ver que está organizado como por categorías. Entonces está muy bien porque en ese primer corte aparece o aparecerá las actividades que corresponden a ese primer corte, ¿cierto? Y al final está como el global, ¿cierto? El global, que es el primer corte en general, el que acumula el 30%. Para eso necesitaríamos también, por supuesto, tener una categoría que nos permita acumular el valor del primer parcial, o sea, el examen que corresponde al primer parcial, ¿cierto? O el otro 50% adicional a los trabajos del primer corte, como se plantea aquí en este caso de mi curso. Fíjense que en este caso, en el caso del curso que estamos configurando, para mí, digamos que el porcentaje del primer parcial, pues va a ser el resultado de una valoración de una actividad que van a realizar en el aula extendida, porque van a subir un informe. Entonces, yo lo tengo configurado aquí, entonces es mucho más fácil porque yo lo tomo, como tomé las otras actividades, le doy el check, donde dice subir aquí primer parcial, no lo tenía numerado, pero sí con el nombre es muy diciente, y en mover los ítems seleccionados lo voy a mover no a la categoría de trabajos primer corte, sino al primer corte, porque, y aquí lo vamos a ver, claro, el primer corte, ese 30%, está representado por el 50%, que son los trabajos del primer corte, y el parcial como tal. En este caso, porque la actividad en donde yo valoro ese primer parcial
pues está dentro del aula extendida, pero puede ser que sea una exposición, que sea un trabajo, que sea, bueno, algo diferente que no se contemple dentro de nuestra plataforma o una actividad externa. Para eso, y como en los casos de los wikis, que también lo mencionaba yo, que no se podía, digamos, configurar automáticamente la calificación, es posible agregar un ítem adicional manual para que yo pueda hacer el registro en la plataforma. Eso lo veremos en el próximo video para finalizar la configuración de las calificaciones en nuestra plataforma del aula extendida institucional.